porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaba. ¿Qué tal, amigos? Sean muy bienvenidos a Invítame a Leer. Doctor Horacio Cárdenas Sardoni, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Gerardo Segura? Amigos del auditorio, bienvenidos a Invítame a Leer, donde, como siempre, le hacemos la más cordial invitación a acercarse a esos adminúsculos, a esos aparatos que algo siempre tienen que decir. Fíjate que yo tengo la costumbre, Horacio, de ir a algunos libros clásicos, libros fundamentales. Me refiero al Quijote, me refiero a la Biblia, ¿no? A otros libros que a mí me gustan mucho. Me refiero a una novela de Raymond Chandler que se llama El largo adiós, que me gusta, y de tanto en tanto abro donde caiga y leo lo que caiga. Y justamente anoche tomé el Quijote y lo abrí donde cayó, y me llamó mucho la atención que haberlo abierto en el capítulo 58, en el capítulo 58 de la primera parte, desde luego, y que lo primero que vi fue la famosa definición de libertad que da el Quijote, y que, si tú me permites, y amigos me permiten, voy a compartirla. Dice el Quijote: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Mira, hay una, no voy a decir que una teoría, una creencia entre la gente de libros, la gente que le gustan los libros, de que se establece una relación entre el lector, el autor y el libro en el momento preciso. Ahora sí que hay libros que uno no está dispuesto, no siente ganas de leer en determinado momento, pero en otro momento son particularmente llegadores, como que responden al momento preciso. Y ya que tú lo hiciste con el Quijote o lo haces frecuentemente, recuerdo el famoso libro de las adivinaciones, el I Ching. Sí, el I Ching, claro, un libro milenario, literalmente. Literalmente. Claro. Y además con aforismos, con extractos filosóficos, etcétera, que se ha convertido, no sé si en su origen, pero con posterioridad y en Occidente, en un libro de adivinaciones. Uno siente, estoy triste, voy a pedir trabajo, voy a cambiar de casa, lo que sea, voy y consulto el I Ching. Y consiste en eso, abrirlo donde sea, leer el texto que viene. El hexagrama. Luego jugar al hexagrama, ¿sí? Para entonces recibir la enseñanza o el mensaje o como quieras decir. Pero lo interesante es eso. Si tú andabas buscando algo relacionado con la libertad, encontraste el capítulo en el instante preciso. Y si tú andabas con alguna inquietud, a ver qué me dice el Quijote el día de hoy, bueno, lo mismo. Entonces, esa relación es muy interesante. Gente de los autores que escriben para la página de Goodreads, que son gente muy, muy, muy aficionada a los libros, bibliotecarios, simples lectores. Es como si los lectores tuvieran algo de simple, pero lectores por afición, estrictamente, escriben sobre libros y eso comentan, que el libro te dice algo en el momento en el que tú lo necesitas. Y por el contrario, un libro que tomamos desfasadamente, digamos, uno empieza a leerlo y dice, no es lo que yo estaba buscando. A mí me hubiera gustado encontrar algo más de tal o de cual cosa, y dejamos el libro al que después regresamos y ya le encontramos sentido a la historia, o a la manera que está contada la historia, o a las frases que nos va soltando por ahí el autor, etcétera. Pero sí, libro y
y lector es como aquella frase de Cortázar en Rayuela que dice él respecto a la maga, ¿no? Nos buscamos sin encontrarnos y nos encontramos en los sitios más impensables. Algo así es. Así. Justamente, ¿no? De que salen todas las mañanas uno pensando en el otro, pero sin cita previa y sin espacio previo, y ahí se encuentran. Exacto. ¿No? Es uno de los pasajes más mágicos de Rayuela, porque típica expresión chilanga, chis. No, pues sí, efectivamente, el planteamiento es ese, tú tu vida, yo mi vida, y nos lanzamos y nos encontramos donde deberíamos, casi es al revés, ¿no? Sabíamos que íbamos al mismo lugar, pero bueno, pues hay que darle el tono literario, no, pero el planteamiento del texto es ese. Estaban tan compenetrados emocional, psíquicamente, que iba a ocurrir el encuentro. Sí, tal cual. Sí, bueno, y otro de los libros que consulto, que lo tengo ahí en la mesita de noche, ¿no? Es el diccionario, y también abro el diccionario a ver qué es lo que me encuentro. Y generalmente, digo, y al golpe de vista, no es que estoy buscando alguna palabra, donde caiga el golpe de vista me encuentro con algunas palabras que siempre son novedosas o que son gratas de reconocer, como los viejos amigos, ¿no? Sí, claro. Tú y yo fuimos amigos en la secundaria, fuimos amigos durante el tiempo que me dio por ser poeta, que estaba enamorado, fuimos amigos durante, qué sé yo, ¿no? Y ahí van apareciendo ciertas palabras que uno va reconociendo, y después, como un ejercicio, yo las empleo así en mi vida cotidiana, ¿no? Y yo creo que sí tiene razón, porque yo estaba un poquito como pensando en ahora que me tocó pagar la tarjeta de crédito. ¡Ouch! Sí, que bueno, mes tras mes y yo la pago bien y todo, ¿no? Pero empiezo a recibir una serie de mensajes previamente a la fecha de vencimiento. Y me dice, el banco me dice, ya puede usted pasar a pagar su tarjeta de crédito, y me dicen en tales comercios o lo que sea, ¿no? Pues todo esto. Y me quedé pensando cómo nosotros elegimos libremente contratar una tarjeta de crédito, y nosotros libremente elegimos la cantidad que vamos a gastar durante el mes y la cantidad que le vamos a abonar a la tarjeta durante el mes, ya sea para cubrir el total, que son las personas que se llaman los totaleros, ¿no? Que en el banco le dicen los totaleros, que vas y pagas. Muy mal vistos por lo demás. Claro, mal vistos, no les dan intereses. O uno se la va llevando ahí como va pudiendo, etcétera. Pero no solo los bancos, también la hipoteca de la casa, y también la mensualidad del coche, y también la mensualidad del colegio de los hijos, o del diplomado donde uno está estudiando, de la maestría, lo que sea. Son como la mensualidad de la tarjeta, porque compró uno ropa, o porque el perfume, lo que sea, el alimento. Son una especie de presencias que están ahí invisibles, pero que sin embargo nos hacen que nosotros nos movamos de tal o cual manera, y que vayamos por la vida de tal o cual manera, ¿no? Y entonces no es lo mismo ser una persona absolutamente libre que está en el campo y que cría ahí sus alimento, chivitas y su repollo y sus gallinas, qué sé yo, y que depende de sí mismo, a nosotros metidos en la ciudad y que dependemos de tantas otras cosas. Y un poco por ahí me vino el recuerdo de una novela que seguramente ustedes conocen, amigos, que tú ya la leíste, Horacio, El Apando. Por supuesto. No, El Apando de José Revueltas, y es esta historia de las tres personas que están metidos en una sola celda, y que es el conflicto de cómo le hacen para meter droga, porque uno de ellos, el carajo, era adicto y necesitaba meter droga, ¿no? Entonces se le inventan que sí con las parejas, que sí con la mamá del carajo, que sí con... y van contando la historia. Pero hay un momento en el que se rebelan, los dos de los tres se rebelan, y en Lecumberri, donde ocurre la acción, cuando van corriendo por el pasillo, entre gritos y ya sabrán, ¿no? Y amenazas para que se detengan,
hay una parte donde cae una reja y les cierran el paso, y luego cae otra reja atrás de ellos y los meten en una especie de celda. ¿No? Es un pasillo, y entonces al caer dos rejas, pues ya no pueden ir ni para atrás ni para adelante. Sí. Pero al mismo tiempo empiezan a meter tubos desde afuera de una de las rejas para atravesar donde están ellos y que salga del otro extremo, y otro tubo, y otro tubo, y otro tubo, y otro tubo. De tal manera que ellos terminan literalmente, pues no crucificados, ¿no? Pero sí imposibilitados del movimiento, porque le pasa un tubo por abajo de la pierna y el otro por arriba de la pierna, y el otro le fuerza el pie para que lo doble, y el otro el brazo, qué sé yo. Y entonces me puse hoy en la mañana, de ocioso que soy, a buscar justamente este pasaje de Lapando, que si me lo vuelves a permitir, Horacio, claro. amigos, quisiera compartir esto. Dice: llegaron de la comandancia otros monos, 20 o más, provistos de largos tubos de hierro. La cuestión era introducirlos tubo por tubo entre los barrotes de reja a reja de la jaula, y con la ayuda de los celadores que habían quedado en el patio de la crujía, mantenerlos firmes con 2 o 3 hombres sujetos a cada extremo, a fin de ir levantando barreras sucesivas a lo largo y lo alto del rectángulo en los más diversos e imprevistos planos y niveles, conforme a lo que exigieran las necesidades de la lucha contra las dos bestias, y al mismo tiempo atentos a no entorpecer o a anular la acción del comandante y los 3 monos, en un diabólico sucederse de mutilaciones del espacio, triángulos, trapecios, paralelas, segmentos oblicuos o perpendiculares, líneas más líneas, rejas más rejas, hasta impedir cualquier movimiento de los gladiadores y dejarlos crucificados sobre el esquema monstruoso de esta gigantesca derrota de la libertad a manos de la geometría. Digo, habla por sí mismo pero intelectualizado, casi apelando a la ciencia matemática y las referencias trigonométricas y cosas así, de un hecho real. Sí, de un hecho real, así es. La angustia, ¿cuándo va a pasar un tubo que en vez de constreñir mi libertad va a acabar atravesándome el pecho, el vientre, la cara, el cuello, lo que sea, y termina uno desangrándose ahí? Porque la sociedad lo que tiene es que puede tratarte muy mal, muy mal, pero sigues perteneciendo a ella. Así es. Hay un pasaje de la novela, pues no sé si novela o parte biografía de Charles Bukowski, de La senda del perdedor. Así que es la primera parte de la biografía que habíamos comentado, ¿no? Sí, la habíamos comentado. La versión cuando él lo escribió siendo más o menos joven todavía, ¿no? Todavía joven, relata su adolescencia y su primera juventud. Sí. Y él es libre en el momento de la historia norteamericana en que están siendo reclutados para ir a Vietnam a pelear al Pacífico del Sur, una guerra que nunca supieron por qué era, los reclutas, los soldados. Entonces, había 2 posibilidades. Una, esperar la carta de reclutamiento, y la otra, ir a enlistarse. Sí. La otra posibilidad era, pues no, yo no voy. Claro. Yo no voy, o porque no quiero, o porque me niego a hacerlo, o porque cuestiones religiosas, o estoy imposibilitado, pero esa ya sería una salida legal. Sí. El hecho es de que la sociedad los va copando de tal manera que hay esas 2 posibilidades. O vas por la buena o vas por la mala, pero vas. ¿Sí? Entonces, en esa situación va retratándose la angustia del personaje, totalmente real para millones de norteamericanos de aquella época, en que, bueno, yo no soy belicista, a mí no me gusta jugar con armas, yo no, nada que ver ni con los vietnamitas, ni con la política, ni con el ejército, ni con nada, y allá fueron a dar. Y los otros, yo sí soy, y bueno, esos se enganchaban en el ejército de manera gratuita, normal, claro. Sí. Entonces la cuestión es la presión social que ve mal a aquellos que no se alistan,
porque es una vergüenza para la familia. Oye, tú tienes ahí un muchacho que ya terminó la high school y ya está en edad y ¿cuándo se va a enlistar? ¿Y qué va a elegir? ¿La Fuerza Aérea o la Marina o los Marines? O lo que sea. Claro. Sí, ¿qué? Entonces la presión se vuelve insoportable, al grado que mucha gente, él lo comenta mucho en su novela, está a punto de dar el paso, lo doy, y no, porque yo qué tengo que ir a hacer allá, en lo cual corresponde a un ejercicio de reflexión que muchos no pudieron hacer, simplemente se enlistaron y ya. Les ponían en las ceremonias de graduación del high school, iba un oficial a pedirles, muy elegante por supuesto, y aquí y ahora llegó el momento de que todo lo que saben vayan y lo prueben entre las balas del enemigo supuesto. Entonces, lo que tú comentas es cierto, la libertad se va perdiendo a veces sin que nos demos cuenta. Hay una frase que muy relacionada con esto, la encontré en un libro de aquellos que circularon hace algunos años sobre la ley de Murphy, que era una recopilación de los supuestos elementos que contiene la ley de Murphy. Y decía, ¿usted cree que no le importa a nadie? Sí. Bueno, deje de pagar impuestos un mes y verá lo importante que realmente es usted. Lo que tú comentabas de las tarjetas de crédito y todos los compromisos que se va uno echando encima, es si uno paga, ni las gracias te dan, ni una sonrisa. Hombre, gracias, don fulano, qué bueno que cumple usted con nada, punto. Bueno, pim, recibido y ya. Nos vemos el siguiente mes. Pero donde deje usted de pagar, se le viene literalmente el mundo encima. Y hablo de Hacienda y hablo de los bancos. Bueno, tan solo los créditos de estas mueblerías y tiendas casi de cómodos abonos semanales. Oye, a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana de la noche te están hablando de un despacho en los tonos y los términos más soeces de pase usted a pagar o vamos a quitarle lo que sea, todo. Entonces, si a eso no se llama limitación de la libertad, no sé qué puede hacer. Sí, y llega un momento en el que nosotros le tenemos miedo a la libertad justamente por desconocimiento. Nosotros le tenemos miedo a lo desconocido. Eso no es una cuestión cultural, sino es una cuestión natural, ¿no? Eso lo hacen los vertebrados, todos los vertebrados, lo hacen todos los mamíferos, lo hacen lo que ustedes quieran, los del reino animal lo hacen. Nosotros también lo hacemos, como pertenecemos al reino animal. Cuando algo es desconocido, le tememos. Así, ¿no? Podemos vencer ese miedo y dar un paso adelante y ya ver de qué se trata, pero le tememos, y le tememos también a la libertad porque cada vez nos es más ajena, que me hace esto recordar un microrrelato chiquititito de 4 líneas de el gran Galeano, Eduardo Galeano, y que, si me permiten otra vez, y ya que vengo muy citador esta mañana, como debe ser, voy a leer, se llama El miedo justamente, y dice: una mañana nos regalaron un conejo de Indias. Llegó a casa enjaulado. Al mediodía le abrí la puerta de la jaula. Volví a casa al anochecer y lo encontré tal como lo había dejado, jaula adentro, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad. Sí, es tantos elementos que hay. Digo, las posibilidades de la libertad son inmensas, inacabables. Comentábamos una sesión anterior respecto del juego de ajedrez. Las posibilidades de las combinaciones de las jugadas son infinitas. Infinitas. Lo mismo pasa con la libertad. Tiene uno N posibilidades de hacer todo lo que quiera construir. Y sobre cada acción hay todavía otras más. La cuestión aquí es ¿qué vamos a hacer con esa libertad? Mejor nos vamos poniendo pequeños vicios, pequeñas
pequeños obstáculos, Sí. de manera que pues mejor estamos tranquilos y no tengo que meterme a elegir absolutamente nada. Claro. Y uno piensa también, por ejemplo, Sí. en los vicios como el cigarro, Sí, sí, el sí. alcohol, Sí, sí, sí. las drogas fuertes, las drogas no tan fuertes, Sí. los refrescos, El refresco es que realmente es una adicción, sí, una adicción real. al real, totalmente. El café, veía yo un artículo hace un par de semanas en el New York Times que decía, bueno, es que a uno le encanta el café, tiene uno una relación amorosa con el café, muchísima gente en todo el mundo. Pero, ¿qué pasa? Quítatelo un día, Sí, te duele la cabeza. sí, 2 días, andas de un genio. sí, sí, sí. ¿Qué es eso que estás sufriendo? Es un síndrome de ausencia del estimulante. Así es. Y lo mismo pasa con el refresco, y lo mismo Sí. pasa con el azúcar, y lo mismo pasa. Sí, sí, sí. Imagínense un cuerpo o una mente, un ser diseñado para la libertad absoluta y que lo único que hace es ponerse barreras para no disfrutar de ella. Claro. O ir cargando todos mis vicios y pues sí, voy a correr 20 kilómetros y me llevo mi suplemento alimenticio, Claro. mi Gatorade, todo lo que se puede uno llevar, zapatos de marca, todo lo que implica la parafernalia. Antes citan mucho a los rarámuris, los aficionados a las carreras. Es que ve cómo corren. Pues sí, pero ellos han corrido así toda la vida, por generaciones. Así es, sí. exactamente. Y nada tiene que ver que uno tenga que comprarse, no, es que esos zapatos me usan esto y estos zapatos no me dan soporte. Sí. Y, oye, corren descalzos. ¿Cómo nos ponemos nosotros barreras para poder disfrutar esa actividad estrictamente física que es correr? Sí, fíjate que y cuando llevamos esto que estamos comentando de la libertad y la limitación de la libertad de la literatura, nos encontramos que hay un mundo realmente muy rico, ¿no? En novelas de esta libertad. Me estoy acordando en este momento de aparte de este fragmentito que acabamos de compartir, magistral, de José Revueltas, en El Apando, que es una novela breve, de 54 páginas, y en la edición de Era, cuando salió originalmente, la edición de Era es 54 páginas exactamente, y es un solo párrafo. Toda la novela es un solo párrafo. El único punto y aparte es el punto final. Y está construido de esta manera porque efectivamente de esta manera es como corren los días adentro de una prisión. Sí, no hay lunes, domingos, no hay feliz fin de semana, nos vemos el lunes, no hay mañana, no hay noche, es un tiempo seguido, ¿no? Es un tiempo si acaso seguido, duermes es para despertar a lo mismo a y lo se mismo. convierte en Exactamente. continuación de lo mismo. Sí, entonces, bueno, ese es, en términos tipográficos, eso es un acierto también de la novela de El Apando. Pero me estoy acordando también de un escritor coahuilense, de Matamoros, Coahuila, antes Chávez, Chávez es Francisco Madero, perdón, de Matamoros, Coahuila, que se llama Salvador Castañeda, y que tiene un libro que se llama ¿Por qué no dijiste todo? Salvador Castañeda es uno de los presos políticos, de los que no hay en México, pero que él fue metido a la prisión justamente por estar ahí protestando en contra de tales cosas, ¿no? Y en prisión escribe esta novela que se llama ¿Por qué no dijiste todo? Y es una novela realmente sobrecogedora, de la noticia que nos da de lo que ocurre adentro de la prisión, sea la prisión de Lecumberri o sea cualquier otra prisión. Y la literatura que aborda este tema de la prisión, insisto, sea una prisión con jaulas de fierro, o sea una de las Islas Marías, los muros de agua, que decía José Revueltas, ¿no? También es su novela. O bien sea un campo de trabajo, un campo de concentración, sigue siendo una prisión, y lo que ocurre ahí adentro es lo que pone lo pone contra sí mismo a cada una de las personas, ¿no? Se enfrenta a sí mismo, como lo consigna
Víctor Frankl en El sentido de la vida, ¿no? Así es. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. Son las 11 de la mañana con 30 minutos. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber. Transmite en Saltillo a través de XHUACS, 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. Radio Universidad, en cumplimiento de la ley, transmite a continuación las siguientes pautas del Instituto Nacional Electoral. Juntos somos más fuertes. En Alianza hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel. Todos juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia, porque cuando estamos juntos somos más fuertes. PAN, el cambio inteligente. Mi credencial para votar representa cosas muy importantes. Me identifica y me permite ejercer mis derechos. Con ella tengo el poder de decidir lo que yo quiero en las próximas elecciones del 1 de julio. Es tiempo de usarla para votar libremente. Revisa en INE.mx que tu nombre aparezca en la lista nominal. Hazlo antes del 9 de abril. No te quedes fuera. Porque mi país me importa. Como yo, revisa la lista nominal hoy mismo. Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca. INE. La carrera de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila te invita a escuchar Voz de la Memoria, un lugar de análisis sobre el proceso de formación de nuestra identidad. Escúchalo todos los miércoles a las 12 del mediodía por el 104.1 FM de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. Radio Universidad 104.1 FM. Audio activa tus ideas. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo. Estamos de vuelta en su programa Invítame a leer, donde el tema elegido para compartir con ustedes el día de hoy es el de la libertad. La que uno ejerce, la que uno limita, la que uno deja para después, siempre que sea posible y sea conveniente. ¿Por qué? Pues porque realmente nos da cierto temor enfrentarla, temor de disfrutarla y ver. Esto ocurre mucho con las novelas de anticipación, como también se define a las novelas de ciencia ficción. ¿Qué es lo que hay después? Si recordamos toda la serie de las novelas de Arthur Clarke, que empiezan con 2001, Odisea del Espacio, luego está 2010, luego el año está... que hicimos Contacto. Así es. Ajá. Y luego viene Odisea 2001, la tercera parte, que no me acuerdo si es 2065 o algo así, y luego Odisea 3001. Sí. Todas estas novelas de anticipación enfrentan a distintas fases de la evolución del ser humano. Si recordamos la primera escena de Odisea 2001, cuando están los homínidos, todavía no seres humanos, homínidos, están rodeados de seres más fuertes que ellos, de leones, de tigres, todavía en África. Ellos vivían en los árboles, eran
herbívoros, no comían carne. Así es, y de repente, esto es novelado, pero tiene lo suyo de probabilidad. Viene una nave espacial y les enseña el encanto de la violencia. Sí. La violencia. Y la segunda escena, después de que se va a esta nave espacial, está el homínido, curiosamente y bíblicamente, usando una quijada. Quijada, no sé si de burro, una quijada, un hueso. Sí. Un fémur, ¿no? Era el que está golpeando a otro homínido y luego se pone a golpear huesos. Ese, sí. Y donde sí. salta Uh-huh. y hace una especie de brinco sí. y se pierde en el fondo estelar, ¿no? Así claro. es, que se convierte ya en la nave y claro. demás, Sí, satélite, sí. Pero eso, el ser humano en algún momento pudo elegir, me voy por la violencia, sí. Hace demasiado énfasis, y aquí me refiero también un poco o un mucho a la película de Stanley Kubrick sobre 2001, sí. porque a esa escena le dedica mucho tiempo, sí. y además la hace en cámara lenta de manera que el énfasis esté en el golpe, Sí. el golpe que está dando un homínido hacia otro. Sí. No se sabe si disfrutándolo, si descargando su furia, si aprendiendo, si enfrentando algo nuevo. El caso es que de esa primera escena del libro y de la película queda uno frío. Sí. Y como tú lo comentas, luego se le va de la mano o lo lanza hacia arriba y se convierte años después en una de las primeros satélites de la humanidad, que es el que encuentra que hay un monolito en la luna y etcétera, etcétera. Por ahí va. La cuestión aquí es, lo plantean así, estos novelistas de anticipación. En algún momento pudimos elegir. O sea, oye, pues es mi compadre, Sí. es mi compadre, y a ese compadre voy y le voy a sonar y le voy a zorrajar, Sí. porque está el peligro de que él me zorraje a mí. Claro. Y en esa decisión de uso estricto de la libertad, es él contra mí o yo contra él, y entonces, pues, ¿cuál libertad nos queda? Estamos constreñidos a sobrevivir. Sí, y eso se ve claro. El otro día comentábamos, Horacio, yo seguro que lo recuerdas, las novelas de Solzhenitsyn. Por supuesto. Justamente. Sí, es quizá el preso más famoso de todos los que han podido después o en algún momento escribir. Mencionabas a Viktor Frankl, él fue víctima de los campos de concentración. Mencionabas también a Herta Müller, también Müller, víctima de los campos de concentración, Segunda Guerra Mundial. Solzhenitsyn pues fue víctima de la persecución stalinista y luego de víctima del sistema soviético, que era especialmente rudo con sus intelectuales, sin llegar a matarlos, quede claro. Entonces, mucho de lo valioso que hay de la obra de Solzhenitsyn es que logró que no lo mataran. Sí, bueno, a un enemigo pues lo desaparecen y se acabó, se censura y no existió. No, a él se le permitió vivir por las presiones de Occidente, lo que haya sido, el momento quizá. Pero ese testimonio de lo que vivió, de lo que presenció, de lo que a él le sirvió, porque finalmente es una manera de autotratarse el daño que le causó la sociedad a la que pertenecía, que bueno, ahí están los documentos. Hay gente que lo critica, es que es muy pesado, es muy aburrido. Bueno, tú acabas de comentar que Lapando es un solo párrafo. Si este estilo de escribir es difícil, es pesado a veces cuando lee uno a Saramago, que son hojas y hojas y hojas y hojas, y ya tengo que ir a lavar los dientes, y no me puedo parar porque pues no llego a un punto y aparte. Punto y aparte, claro. Bueno, imagínese lo que es vivir sin un punto y aparte en una prisión en Siberia o en un hospital psiquiátrico previo al envío a Siberia, etcétera. Sí. Y
Una de las consecuencias de estar ahí en prisión, a propósito de Herta Müller, que ella no estuvo, porque ella creo que nació en el 56, pero su mamá sí estuvo en un campo de trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no fue pues una víctima directa, pero quien es hijo de una víctima directa hereda de una manera directa, eso sí, todas estas consecuencias. Pero a propósito de Solzhenitsyn, antes de hablar de Herta Müller, que mencionas, que es muy pesado, yo no sabría cómo se puede construir una obra literaria, plástica, musical, lo que cada quien guste, dentro de un campo de concentración, en la prisión, pues, sea una prisión o sea una obra literaria, una obra de arte que sea amena, agradable, linda, ¿no? Así que digas, ay, qué linda. Walt Disney obra no hubiera hecho conejitos. Digo, a mí me llaman la atención desde que leía yo los no las películas, sino los cómics. Sí. La sonrisa que les pintan al ratón, al pato, al tribilín, una sonrisa entre boba y bobina. Decía, bueno, ¿por qué carecen de expresión? Sí. Y aparentemente están felices, porque leía uno a Memín Pin y aquel siempre andaba, o veías a Hermelinda Linda o a Calimán, y bueno, aquello, había expresión, una expresividad tremenda. Rostros, incluso la familia Burrón, doña Borola tenía un genio, y el pobre del marido... Ramón, ¿se llamaba? No, es... ahorita me acuerdo. Sí. Es Tacuche. No, Tacuche es ella, Borola Tacuche de Burrón. Bueno, el caso es que hay mucha expresividad, y en las obras de Walt Disney, concretamente, no la hay, no hay. Sí puede haber enojo, sí puede haber felicidad, pero las expresiones no varían. Claro. Entonces, no sé si es la simpleza o qué. Bueno, y ahora, además tiene que ver que son dibujos hechos para ser reproducidos en una multiplicidad muy amplia de culturas. Claro. No como las selecciones del Reader Digest. Sí, por eso deben ser legibles y entendibles y vendibles, sobre todo, en todas las culturas. Claro. En cambio, la obra que sale de alguien que sobrevivió apenas a un campo de concentración, a un campo de trabajo, sobre todo recordemos, en el caso de Lapando, bueno, puede tener una idea, estoy aquí por esto. Crimen de conciencia, como eufemísticamente se les llamó en algún momento, algún crimen del fuero común, lo que sea, pero lo importante es que sabes por qué estás ahí. Los niños judíos, polacos, rusos, que fueron a dar los campos de concentración y campos de trabajo, no sabían por qué habían caído de la gracia y habían ido a dar a sitios tan terribles. Sí. Los que lograron salir, bueno, tuvieron que hacer una elaboración psicológica muy profunda para que ese daño que se les causó, echarlo fuera de su sistema. Sí. En parte fue el trabajo de reconstruir un continente hecho pedazos, pero en parte fue construir su vida. Sí, no hay otra manera, y justamente en eso que dices de la construcción o mantener cohesionado la vida, hay un ejemplo. Si nosotros quisiéramos escuchar el soundtrack, si me permiten, el anglicismo, el soundtrack de las novelas de Solzhenitsyn o de la novela de Herta Müller que se llama Todo lo que tengo lo llevo conmigo, entonces... ¿Qué música habría? No, la música obviamente no puede ser alegre, es una música que corresponde a la pastosidad de Lapando, a la pastosidad de Solzhenitsyn. Y el autor es un judío francés llamado Oliver Messiaen. Oliver Messiaen, que durante la Segunda Guerra fue hecho prisionero y mandado a un campo de concentración. Y él era músico. ¿No? Él entró al conservatorio a los 11 años, él era músico y componía en Francia, etcétera. Siendo judío francés, componía. Cuando fue enviado al campo de concentración, lo que hizo fue recurrir a la música y se puso a componer una obra musical estando en prisión. Él estando en prisión
¿Cómo la escribió? No había modo de escribirla porque no había papel pautado, digo. No. Era más fácil encontrar de comer que encontrar papel pautado. Y no demasiado. Con todo lo difícil que se supone. Entonces, él fue escribiendo la obra y la fue guardando en su cabeza. Y entonces, con lo que tenía a la mano, que era un pedazo de cuerda, y con este pedazo de cuerda lo estiraba, lo aflojaba, para poder encontrar en qué tono había que tocar el pizzicato de las cuerdas, por ejemplo, de los violines, ¿no? Y jugaba con eso. Y luego con piedras para ver percusiones, o con latas vacías para ver percusiones. Cualquier cosa le era posible. Él lo transformaba en un instrumento musical con el único afán de mantener cohesionada su vida y su conciencia. A final de cuentas, lo que escribió se llama Cuarteto para el Fin de los Tiempos, que está en YouTube, la he visto en YouTube. El Cuarteto para el Fin de los Tiempos es justamente eso. Si alguien lo escucha sin saber todo el antecedente, ¿no? Simplemente lo pone, vamos a escucharlo, que es una obra que es una obra larga, desde luego, 30 minutos. Mientras va escuchando, uno dice, me siento prisionero, pero en un mismo tiempo me siento como etéreo, pero siento, pues sí, como muy raro, como coartada mi libertad, como todo eso que está manifestando la música de Oliver Messiaen. Este Cuarteto para el Fin de los Tiempos no es solamente triste, va de lo pastoso a lo denso, a lo difícil de cargar, como es difícil de cargar, lo dice el Quijote, el cautiverio, ¿no? Hay una cuestión muy interesante en esto. Cuando uno está adentro de una prisión, en un campo de concentración, en unas situaciones que podríamos llamar límite, no le ves fin. En los campos de concentración hay el testimonio de presos intercambiando entre ellos. ¿Y cuál es la única manera? ¿Y cómo sale de aquí? Pues ahí está. ¿Y qué es eso? No, pues la única manera de salir de aquí es por las chimeneas. Las chimeneas donde quemaban los cadáveres de los presos que exterminaban o que morían de trabajo y de inanición o de enfermedad. Entonces, un creador, en este caso músico, literato, Solzhenitsyn no pensaba, no, es que se va a acabar el régimen y voy a encontrar un editor y el editor me va a decir, vengan tus libros y te voy a dar regalías como nunca las pensaste en tu época soviética. No, la gente está viviendo situaciones límite y está pensando en que a lo mejor no vas a ver salida. Y aún así se da el tiempo, se da la imaginación, se da el impulso, el empuje para seguir creando. Es de las típicas escenas del Marqués de Sade, encerrado en la Bastilla, desde donde se las ingeniaba para escribir, pues claro, porque alguien le pasaba papel por allí, papel y tinta al rato, pero es que ¿cómo es posible? Lo tenemos encerrado y están sus obras en la calle. Bueno, pues le quitaron el papel y además corrieron o encerraron al mazmorrero que lo había alimentado en material. No, pues él se las ingenió para escribir con su propio excremento. Bueno, a ese grado, llámele lo que quiera. El Marqués de Sade es un personaje sui generis. Llámele lo que quiera, pero era un fulano comprometido con eso que él consideraba que era lo que había que escribir. Él había de escribir, a lo mejor mucho de las razones por las que lo encerraron no fue por su conducta sexual o sus opiniones personales, sino por sus opiniones respecto de la iglesia y del poder. Por eso, por lo que fue a dar, por libertino, pues en una Francia que no era precisamente mojigata en ese instante de la historia. Por la corte, desde luego. No, lo guardaron por levantisco, diríamos en México, ¿no? Sí. Y se las ingeniaba para seguir escribiendo. No es, ni ahora me los voy a fregar. No, es que el ser humano, cuando tiene algo que decir, la libertad funciona al revés. Me está presionando para que yo lo haga. Y fíjate que la libertad, ¿cómo la podemos encontrar en tan solo
28 manchitas que se van combinando de un modo infinito en el papel. Así es. Son 28 manchitas, no más. Si acaso los signos ortográficos, comas, puntos, seguidos, lo que cada quien quiera, pero a través de esos 28 manchitas es como, bueno, tanto el Marqués de Sade como también en la misma época, más o menos contemporáneo, Oscar Wilde en Inglaterra, claro, que lo metieron, lo mismo. lo guardaron ahí por andar de exótico sexual, que era un comportamiento que para la moral victoriana no era posible permitir que pudiera ser alguien homosexual. Pero no solo la homosexualidad, sino plantar cara a un régimen, siendo que él, en cuanto a personaje público que era, representaba un problema. O sea, encerrar a alguien por un delito menor, bueno, pues se dan casos horribles como hay infinidad en la literatura, pero encerrar a alguien que es un personaje público, vilipendiado por muchos, pero también querido y adorado y admirado por otros. Bueno, en ese sentido representó un problema encerrar a Sade y encerrar a Wilde. Sí. La cuestión es, ellos mismos lo planteaban así, y me encontré una frase revisando algunas cosas de Simone de Beauvoir, que ella decía, es que el día que no escribo, fue un día desperdiciado para mí. Y sentarse 10 minutos, 20 minutos, revisar el texto, revisar lo que está trabajando. A ese grado llega la compulsión por dar completud a una obra. A lo mejor no sabe uno si va a vivir, no sabe uno si va a escapar del cautiverio, el que sea, pero está la responsabilidad con uno mismo, o con una misma, el caso de Simone de Beauvoir, por dejarlo hasta el límite de lo que permita la fuerza y permitan todos los obstáculos que se le ponen enfrente. Recordemos, de la generación de los existencialistas, pues ser Sartre, ser Camus, ser alguno de los otros hombres, pues bueno, tenía su cierto glamour, pero escribir esos mismos pensamientos siendo mujer, pues limitaba en mucho, y además planteamientos tan interesantes como el segundo sexo, como los mandarines, como que no caían especialmente bien en una sociedad muy pagada de sí misma, como es la occidental, la francesa. Bueno, pues esta viene a cuestionarnos y así, cuestiones, pues, tranquila, dedícate a algo más light. Fíjate que Oscar Wilde, como tú dices, le puso cara al sistema para decir, no nos hagamos, aquí ocurre lo que ocurre, aunque pretendan taparlo. No lo decía abiertamente, pero sí era su actitud a lo largo de sus obras. Sí, y personal además. Hay una frase de Oscar Wilde que me encanta, porque creo que esto aclara bastante lo que estamos hablando. Una frase que dice, las cadenas del matrimonio son tan pesadas que para cargarlas se requiere llevarlas entre 3. Entonces, ¿cómo le caía eso al hígado de la sociedad victoriana? De la Liga de la Decencia y todas sus sucesiones. Aunque existía. Por supuesto. Aunque existía, claro. Digo. Ahora sí que en el momento en que se hacen los ordenamientos, las leyes, en ese mismo instante está pensando alguien la manera de brincárselas, saltárselas. Sí. Entonces, los planteamientos que se van sucediendo, sobre todo por parte de los artistas, que ellos no sienten, decía una frase de Antonio Chillida, un escultor catalán, ¿qué es el arte? Bueno, el arte es hacer lo que sabes que es imposible. ¿Sabes que es imposible? No, ahí voy a estar para hacerlo. Les recomiendo revisar, están en internet, las fotografías de sus campanas de viento. Tiene un nombre la escultura, pero es una escultura monumental sobre el mar. Y es de esas cosas, primero, inútiles como tantas piezas artísticas que sin embargo es lo dan a la humanidad su sentido.
monumental, enorme, en un espacio, en una playa sobre el mar, que uno piensa, y uno ya desde el punto de vista de ingeniería, cómo se las ingenió para que esto esté parado, para que no se caiga, para que dure, sobre todo, porque pues, no es poner una como les llaman ahora, una instalación de 10 minutos o de un día. No, es una obra a la antigüita, que destinada a durar cientos de años, si es posible. ¿Cómo se llama la obra? Es algo relacionado como campana de viento, relacionado con el viento, ante todo. Y entonces a eso es a lo que se dedican los artistas y los literatos en particular, a hacer cosas imposibles. Sí, fíjate que ¿cómo puede traer Herta Müller, a propósito de que ya habíamos mencionado, Herta Müller, premio Nobel de Literatura en el 2000, creo que 2015, creo que sí, 15, ¿no? Ella, como decía hace un momento, es hija de una señora que fue mandada a los campos de trabajo en la Unión Soviética. Cuando son rumanos, ¿no? Ella es rumana. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, sabemos que Rumanía originalmente se puso del lado de Alemania, porque era su vecino. Del eje. Desde el eje, así es. Pero cuando entran los rusos, invaden, porque también tuvo la mala suerte geográfica de estar entre Alemania y Rusia. Cuando entran los rusos a invadir a Rumanía, la obligan a declarar la guerra a Alemania. Y los rusos toman presos a todas las personas que estén entre los 16 y los 45 años, hombres o mujeres, y se los llevan a Rusia para reconstruir los daños que hizo la guerra de los alemanes, específicamente en la Unión Soviética. Y allá va a dar la mamá de Herta Müller, y bueno, cuando ella nace, su mamá apenas le cuenta, porque es algo muy, muy, muy vergonzoso haber estado en los campos de trabajo. Y voy a leer un fragmentito chiquititito de esta novela que se llama Todo lo que tengo lo llevo conmigo, donde Herta Müller da cuenta de lo que ocurría en esos campos de trabajo. Es un párrafo pequeñito, dice: nos colocábamos en filas. Qué expresión para esos 5 regimientos de miserables, de ojos hinchados, narices enormes, mejillas hundidas. Barrigas y piernas estaban hinchadas por el agua distrófica. Y si era un frío de muerte o un calor abrasador, pasábamos tardes enteras en posición de firmes. Solo los piojos podían moverse sobre nosotros. Durante el interminable recuento podían chupar hasta reventar y desfilar por nuestra carne miserable, arrastrarse durante horas desde nuestras cabezas hasta el vello púbico. Los piojos casi siempre se saciaban y se echaban a dormir en los pespuntes de los trajes de algodón, mientras nosotros aún continuábamos en posición de firmes. Y firmes es lo que nos obliga a la sociedad a estar, limitando nuestro ejercicio de la libertad hasta donde ni siquiera nos imaginamos dónde está ocurriendo. Así es, hay que estar firmes y sonrientes. O busque la manera. O busque la chimenea. También, busque la chimenea. Triste la opción, sin embargo, también existe. Sí, también existe. Horacio. Agradecemos su atención a su programa Invítame a leer. Si no dispone otra cosa, pues nos escuchamos el próximo miércoles, también en punto de las 11. Hasta entonces. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Y todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante.
países con mayor variedad de plantas y animales. Me llamo Berrendo. Soy el animal terrestre más veloz de México. Puedo correr a más de 100 kilómetros por hora. ¿Unas carreritas? Me parezco a los venados, pero no somos parientes. Vivo en grupos en el norte del país y me alimento de pasto. Ramón, él se llamaba. No, es... ahorita me acuerdo. Sí. Es tacuche. No, tacuche se llamó la tacuche de burrón. Bueno, el caso es que hay mucha expresividad y en las obras de Walt Disney, concretamente, no la hay, no hay. Sí puede haber enojo, sí puede haber felicidad, pero las expresiones no varían. Claro. Entonces, no sé si es la simpleza o qué. Bueno, y ahora, además tiene que ver que son dibujos hechos para ser reproducidos en una multiplicidad muy amplia de culturas. Claro. No como las selecciones del Reader Digest. Sí, Por eso deben ser legibles y entendibles y vendibles sobre todo en todas las culturas. Claro. En cambio, la obra que sale de alguien que sobrevivió apenas a un campo de concentración, a un campo de trabajo, sobre todo recordemos, en el caso de Lapando, bueno, puede tener una idea, estoy aquí por esto, crimen de conciencia, como eufemísticamente se les llamó en algún momento, algún crimen del fuero común, lo que sea, pero lo importante es que sabes por qué estás ahí. Los niños judíos, polacos, rusos que fueron a dar los campos de concentración y campos de trabajo, no sabían por qué habían caído de la gracia y habían ido a dar a sitios tan terribles. Sí. Los que lograron salir, bueno, tuvieron que hacer una elaboración psicológica muy profunda para que ese daño que se les causó, echarlo fuera de su sistema. Sí. En parte fue el trabajo de reconstruir un continente hecho pedazos, pero en parte fue construir su vida. Sí, no hay otra manera, y justamente en eso que dices de la construcción o mantener cohesionado la vida, hay un ejemplo. Si nosotros quisiéramos escuchar el soundtrack, si me permiten, el anglicismo, el soundtrack de las novelas de Solzhenitsyn o de la novela de Herta Müller que se llama Todo lo que tengo lo llevo conmigo, entonces, ¿qué música habría? No, la música obviamente no puede ser alegre, es una música que corresponde a la pastosidad de Lapando o a la pastosidad de Solzhenitsyn. Y el autor es un judío francés llamado Oliver Messiaen. Oliver Messiaen, que durante la Segunda Guerra fue hecho prisionero y mandado a un campo de concentración. Y él era músico. ¿No? Él entró al conservatorio a los 11 años, él era músico y componía en Francia, etcétera. Siendo judío francés, componía. Cuando fue enviado al campo de concentración, lo que hizo fue recurrir a la música y se puso a componer una obra musical estando en prisión. Él estando en prisión, ¿cómo la escribió? No había modo de escribirla porque no había papel pautado, No. Era más fácil encontrar de comer que encontrar papel pautado. Y no demasiado. Con todo lo difícil que se supone. Entonces, él fue escribiendo la obra y la fue guardando en su cabeza. Y entonces, con lo que tenía a la mano, que era un pedazo de cuerda, y con este pedazo de cuerda lo estiraba, lo aflojaba, para poder encontrar en qué tono había que tocar el pizzicato de las cuerdas, por ejemplo, de los violines, ¿no? Y jugaba con eso. Y luego con piedras para ver percusiones o con latas vacías para ver percusiones. Cualquier cosa le era posible. Él lo transformaba en un instrumento musical con el único afán de mantener cohesionada su vida y su conciencia. A final de cuentas, lo que escribió se llama Cuarteto para el fin de los tiempos, que está en YouTube, la he visto en YouTube. El Cuarteto para el fin de los tiempos es justamente eso. Si alguien lo escucha sin saber todo el antecedente, ¿no? Simplemente lo pone, vamos a escucharlo, que es una obra que es una obra larga, desde luego, 30 minutos. Mientras va escuchando uno dice, me siento prisionero, pero en un mismo tiempo me siento como etéreo, pero siento pues sí, como muy raro, como coartada mi libertad, como todo eso que está manifestando la música de Oliver Messiaen. Este Cuarteto para el fin de los tiempos no es solamente triste, es
va de lo pastoso a lo denso, a lo difícil de cargar, como es difícil de cargar, lo dice el Quijote, el cautiverio, ¿no? Hay una cuestión muy, muy interesante en esto. Cuando uno está adentro de una prisión, en un campo de concentración, en unas situaciones que podríamos llamar límite, sí, no le ves fin. Sí. En los campos de concentración hay el testimonio de presos intercambiando entre ellos. ¿Y cuál es la única manera? ¿Y cómo sale de aquí? Pues ahí está. ¿Y qué es eso? No, pues la única manera de salir de aquí es por las chimeneas. Las chimeneas donde quemaban los cadáveres de los presos que exterminaban o que morían de trabajo y de inanición o de enfermedad. Entonces, un creador, en este caso músico, literato, Solzhenitsyn no pensaba, no, es que se va a acabar el régimen y voy a encontrar un editor y el editor me va a decir, vengan tus libros y te voy a dar regalías como nunca las pensaste en tu época soviética. No, la gente está viviendo situaciones límite y está pensando en que a lo mejor no vas a ver salida. Y aún así se da el tiempo, se da la imaginación, se da el impulso, el empuje para seguir creando. Es de las típicas escenas del Marqués de Sade, encerrado en la Bastilla, desde donde se las ingeniaba para escribir, pues claro, porque alguien le pasaba papel por allí, claro, y tinta, claro. Papel y tinta, al rato, pero es que ¿cómo es posible? Lo tenemos encerrado y están sus obras en la calle. Bueno, pues le quitaron el papel y además corrieron o encerraron al mazmorrero. Al mazmorrero que lo había alimentado en material. No, pues él se las ingenió para escribir con su propio excremento. Bueno, a ese grado, llámele lo que quiera. El Marqués de Sade es un personaje sui generis. Llámele lo que quiera, pero era un fulano comprometido con eso que él consideraba que era lo que había que escribir. Él había de escribir, a lo mejor mucho de las razones por las que lo encerraron no fue por su conducta sexual o sus opiniones personales, sino por sus opiniones respecto de la iglesia y del poder. Por eso, por lo que fue a dar, por libertino, pues en una Francia que no era precisamente mojigata en ese instante de la historia. Por la corte, desde luego. No, lo guardaron por levantisco, claro, diríamos en México, ¿no? Sí. Y se las ingeniaba para seguir escribiendo. No es, ni ahora me los voy a fregar. No, es que el ser humano, cuando tiene algo que decir, la libertad funciona al revés. Me está presionando para que yo lo haga. Y fíjate que la libertad, ¿cómo la podemos encontrar en tan solo 28 manchitas que se van combinando de un modo infinito en el papel? Así es. Son 28 manchitas, no más. Si acaso los signos ortográficos, comas, puntos, seguidos, lo que cada quien quiera, pero a través de esos 28 manchitas es como, bueno, tanto el Marqués de Sade como también en la misma época, más o menos contemporáneo, Oscar Wilde en Inglaterra. En Inglaterra, claro. Que lo metieron, lo mismo. Lo guardaron ahí por andar de exótico sexual, que era un comportamiento que para la moral victoriana no era posible permitir que pudiera ser alguien homosexual. Pero no solo la homosexualidad, sino plantar cara a un régimen, siendo que él, en cuanto a personaje público que era, representaba un problema. O sea, encerrar a alguien por un delito menor, bueno, pues se dan casos horribles como hay infinidad en la literatura, pero encerrar a alguien que es un personaje público, vilipendiado por muchos, pero también querido y adorado y admirado por otros, bueno, en ese sentido representó un problema encerrar a Sade y encerrar a Wilde. La cuestión es, ellos mismos lo planteaban así, y me encontré una frase revisando algunas cosas de Simone de Beauvoir, que ella decía, es que
el día que no escribo Sí. fue un día desperdiciado para mí. Sí, sí, sí. Y sentarse 10 minutos, 20 minutos, Sí. revisar el texto, revisar lo que está trabajando. A ese grado llega la compulsión por dar completud a una obra. A lo mejor no sabe uno si va a vivir, no sabe uno si va a escapar de del cautiverio, el que sea, pero está la responsabilidad con uno mismo, o con una misma, el caso de Simón de Beauvoir, por dejarlo hasta el límite de lo que permita la fuerza y permitan todos los obstáculos que se le ponen enfrente. Recordemos, de la generación de los existencialistas, pues ser Sartre, ser Camus, ser alguno de los otros hombres, pues bueno, tenía su cierto glamour, pero escribir esos mismos pensamientos siendo mujer, pues limitaba en mucho, y además planteamientos tan interesantes como el segundo sexo, como los mandarines, Claro. como que no caían especialmente bien en una sociedad muy pagada de sí misma, como es la occidental, la francesa. Bueno, pues esta viene a cuestionarnos y así, cuestiones, pues, tranquila, dedícate a algo más light. Fíjate que Oscar Wilde, como tú dices, le puso cara al sistema para decir, no nos hagamos, aquí ocurre lo que ocurre, aunque pretendan taparlo. No lo decía abiertamente, pero sí era su actitud a lo largo de sus obras. Sí, y personal, además. Hay una frase de Oscar Wilde que me encanta, porque creo que esto aclara bastante lo que estamos hablando. Una frase que dice, las cadenas del matrimonio son tan pesadas que para cargarlas se requiere llevarlas entre tres. Oh. Entonces, ¿cómo le caía eso al hígado de la sociedad No, victoriana? de la Liga de la Decencia y todas sus sucesiones. Aunque existía. Por supuesto. Aunque existía, claro. digo. Ahora sí que en el momento en que se hacen los ordenamientos, las leyes, en ese mismo instante está pensando alguien la manera de brincárselas, Claro. saltárselas. Sí. Entonces, los planteamientos que se van sucediendo, sobre todo por parte de los artistas, que ellos no sienten, decía una frase de Antonio Chillida, un escultor catalán, ¿qué es el arte? Bueno, el arte es hacer lo que sabes que es imposible. ¿Sabes que es imposible? No, ahí voy a estar para hacerlo. Les recomiendo revisar, están en internet las fotografías de sus campanas de viento. Tiene un nombre la escultura, pero es una escultura monumental sobre el mar. Y es de esas cosas, primero, inútiles como tantas piezas artísticas que sin embargo es lo dan a la humanidad su sentido. Monumental, enorme, en un espacio, en una playa sobre el mar, que uno piensa, y uno ya desde el punto de vista de ingeniería, cómo se las ingenió para que esto esté parado, para que no se caiga, para que dure, sobre todo, porque pues no es poner una como les llaman ahora, una instalación de 10 minutos o de un día. No, es una obra a la antigüita, que destinada a durar cientos de años, si es posible. ¿Cómo se llama la obra? Es algo relacionado como campana de viento, relacionado con el viento, ante todo. Y entonces a eso es a lo que se dedican los artistas y los literatos en particular, a hacer cosas imposibles. Sí, fíjate que ¿Cómo puede traer Herta Müller, a propósito de que ya habíamos mencionado, Herta Müller, premio Nobel de Literatura en el 2000, creo que 2015, creo que sí, 15, ¿no? Ella, como decía hace un momento, es hija de una señora que fue mandada a los campos de trabajo en la Unión Soviética. Cuando son rumanos, ¿no? Ella es rumana. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, sabemos que Rumanía originalmente se puso del lado de Alemania, porque era su vecino. Del eje. Desde el eje, así es.
Pero cuando entran los rusos, invaden, porque también tuvo la mala suerte geográfica de estar entre Alemania y Rusia. Cuando entran los rusos a invadir a Rumanía, la obligan a declarar la guerra a Alemania. Y los rusos toman presos a todas las personas que estén entre los 16 y los 45 años, hombres o mujeres, y se los llevan a Rusia para reconstruir los daños que hizo la guerra de los alemanes específicamente en la Unión Soviética. Y allá va a dar la mamá de Herta Müller, y bueno, cuando ella nace, su mamá apenas le cuenta, porque es algo muy, muy, muy vergonzoso haber estado en los campos de trabajo. Y voy a leer un fragmentito chiquititito de esta novela que se llama Todo lo que tengo lo llevo conmigo, donde Herta Müller da cuenta de lo que ocurría en esos campos de trabajo. Es un párrafo pequeñito, dice: nos colocábamos en filas. Qué expresión para esos 5 regimientos de miserables, de ojos hinchados, narices enormes, mejillas hundidas. Barrigas y piernas estaban hinchadas por el agua distrófica. Y si era un frío de muerte o un calor abrasador, pasábamos tardes enteras en posición de firmes. Solo los piojos podían moverse sobre nosotros. Durante el interminable recuento podían chupar hasta reventar y desfilar por nuestra carne miserable, arrastrarse durante horas desde nuestras cabezas hasta el vello púbico. Los piojos casi siempre se saciaban y se echaban a dormir en los pespuntes de los trajes de algodón, mientras nosotros aún continuábamos en posición de firmes. Y firmes es lo que nos obliga a la sociedad a estar, limitando nuestro ejercicio de la libertad hasta donde ni siquiera nos imaginamos dónde está ocurriendo. Así es, hay que estar firmes y sonrientes. O busque la manera. O busque la chimenea. También, busque la chimenea. Triste la opción, sin embargo, también existe. Sí, también existe. Horacio. Agradecemos su atención a su programa Invítame a leer. Si no dispone otra cosa, pues nos escuchamos el próximo miércoles también en punto de las 11. Hasta entonces. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante. México es uno de los países con mayor variedad de plantas y animales. Me llamo Berrendo. Soy el animal terrestre más veloz de México. Puedo correr a más de 100 kilómetros por hora. ¿Unas carreritas? Me parezco a los venados, pero no somos parientes. Vivo en grupos en el norte del país y me alimento de pasto. Se hacen los ordenamientos, las leyes, en ese mismo instante está pensando alguien la manera de brincárselas, saltárselas. Sí. Entonces, los planteamientos que se van sucediendo, sobre todo por parte de los artistas, que ellos no sienten... decía una frase de Antonio Chillida, un escultor catalán, ¿qué es el arte? Bueno, el arte es hacer lo que sabes que es imposible. ¿Sabes que es imposible? No, ahí voy a estar para hacerlo. Les recomiendo revisar, están en internet las fotografías de sus campanas de viento. Tiene un nombre la escultura, pero es una escultura monumental sobre el mar. Y es de esas cosas, primero, inútiles como tantas piezas artísticas que sin embargo dan a la humanidad su sentido.
monumental, enorme, en un espacio, en una playa sobre el mar, que uno piensa, y uno ya desde el punto de vista de ingeniería, cómo se las ingenió para que esto esté parado, para que no se caiga, para que dure, sobre todo, porque pues, no es poner una como les llaman ahora, una instalación de 10 minutos o de un día. No, es una obra a la antigüita, que destinada a durar cientos de años, si es posible. ¿Cómo se llama la obra? Es algo relacionado como campana de viento, relacionado con el viento, ante todo. Y entonces a eso es a lo que se dedican los artistas y los literatos en particular, a hacer cosas imposibles. Sí, fíjate que ¿cómo puede traer Herta Müller, a propósito de que ya habíamos mencionado, Herta Müller, premio Nobel de Literatura en el 2000, creo que 2015, creo que sí, 15, ¿no? Ella, como decía hace un momento, es hija de una señora que fue mandada a los campos de trabajo en la Unión Soviética. Cuando son rumanos, ¿no? Ella es rumana. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, sabemos que Rumanía originalmente se puso del lado de Alemania, porque era su vecino. Del eje. Desde el eje, así es. Pero cuando entran los rusos, invaden, porque también tuvo la mala suerte geográfica de estar entre Alemania y Rusia. Cuando entran los rusos a invadir a Rumanía, la obligan a declarar la guerra a Alemania. Y los rusos toman presos a todas las personas que estén entre los 16 y los 45 años, hombres o mujeres, y se los llevan a Rusia para reconstruir los daños que hizo la guerra de los alemanes, específicamente en la Unión Soviética. Y allá va a dar la mamá de Herta Müller, y bueno, cuando ella nace, su mamá apenas le cuenta, porque es algo muy, muy, muy vergonzoso haber estado en los campos de trabajo. Y voy a leer un fragmentito chiquititito de esta novela que se llama Todo lo que tengo lo llevo conmigo, donde Herta Müller da cuenta de lo que ocurría en esos campos de trabajo. Es un párrafo pequeñito, dice: nos colocábamos en filas. Qué expresión para esos 5 regimientos de miserables, de ojos hinchados, narices enormes, mejillas hundidas. Barrigas y piernas estaban hinchadas por el agua distrófica. Y si era un frío de muerte o un calor abrasador, pasábamos tardes enteras en posición de firmes. Solo los piojos podían moverse sobre nosotros. Durante el interminable recuento podían chupar hasta reventar y desfilar por nuestra carne miserable, arrastrarse durante horas desde nuestras cabezas hasta el vello púbico. Los piojos casi siempre se saciaban y se echaban a dormir en los pespuntes de los trajes de algodón, mientras nosotros aún continuábamos en posición de firmes. Y firmes es lo que nos obliga a la sociedad a estar, limitando nuestro ejercicio de la libertad hasta donde ni siquiera nos imaginamos dónde está ocurriendo. Así es, hay que estar firmes y sonrientes. O busque la manera. O busque la chimenea. También, busque la chimenea. Triste la opción, sin embargo, también existe. Sí, también existe. Horacio. Agradecemos su atención a su programa Invítame a leer. Si no dispone otra cosa, pues nos escuchamos el próximo miércoles, también en punto de las 11. Hasta entonces. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante.
de los países con mayor variedad de plantas y animales. Me llamo Berrendo. Soy el animal terrestre más veloz de México. Puedo correr a más de 100 kilómetros por hora. ¿Unas carreritas? Me parezco a los venados, pero no somos parientes. Vivo en grupos en el norte del país y me alimento de pasto. Trajes de algodón, mientras nosotros aún continuábamos en posición de firmes. Y firmes es lo que nos obliga a la sociedad a estar limitando nuestro ejercicio de la libertad hasta donde ni siquiera nos imaginamos dónde está ocurriendo. Así es, hay que estar firmes y sonrientes. O busque la manera. O busque la chimenea. También, busque la chimenea. Triste la opción, sin embargo, también existe. Sí, también existe. Horacio. Agradecemos su atención a su programa Invítame a leer. Si no dispone otra cosa, pues nos escuchamos el próximo miércoles también en punto de las 11. Hasta entonces. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante. México es uno de los países con mayor variedad de plantas y animales. Me llamo Berrendo. Soy el animal terrestre más veloz de México. Puedo correr a más de 100 kilómetros por hora. ¿Unas carreritas? Me parezco a los venados, pero no somos parientes. Vivo en grupos en el norte del país y me alimento de pasto. Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante. México es uno de los países con mayor variedad de plantas y animales. Me llamo Berrendo. Soy el animal terrestre más veloz de México. Puedo correr a más de 100 kilómetros por hora. ¿Unas carreritas? Me parezco a los venados, pero no somos parientes. Vivo en grupos en el norte del país y me alimento de pasto. De plantas y animales. Me llamo Berrendo. Soy el animal terrestre más veloz de México. Puedo correr a más de 100 kilómetros por hora. ¿Unas carreritas? Me parezco a los venados, pero no somos parientes. Vivo en grupos en el norte del país y me alimento de pasto. Venados, pero no somos parientes. Vivo en grupos en el norte del país y me alimento de pasto.